Muy buenos días a todos, soy el ingeniero agrónomo Raúl Marcelo y vamos a empezar a desarrollar el tema de la unidad 2, que es construcción de estanques. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta que existen varias definiciones de un estanque según las características y lo que nosotros busquemos, pero lo más acertado y más aplicado hacia nosotros es que para realizar el cultivo de peces se practica habitualmente en recintos o estanques. En el lenguaje corriente se han diversificado esta palabra, y en piscicultura lo que se denomina un estanque es un recinto de agua de poca profundidad utilizado para el cultivo controlado de peces e instalado de tal forma que pueda ser fácil y totalmente vaciado. En esta definición no entran los cursos o los cuerpos naturales de agua como ser lagunas o arroyos, teniendo en cuenta que esos no se pueden vaciar nunca, entonces es muy difícil poder trabajar con ellos y poder realizar el cultivo de peces de manera ordenada. Entonces, otra definición de un estanque es que dice que, según el diccionario de la Real Academia Española, es un depósito construido para recoger agua para el riego, la cría de peces o como adorno, o un recinto de agua de poca profundidad utilizado para el cultivo controlado de peces e instalado de tal forma que pueda ser manejado con facilidad, que es lo que le acababa de decir anteriormente, que es el que más se ajusta a lo que nosotros necesitamos. En la clasificación de estanques se puede clasificar por distintas características, pero lo que más se utiliza es que por el tipo de agua o el tipo de alimentación de agua que tienen los estanques. Entonces tenemos los estanques de manantiales, los estanques de alimentación para aguas de lluvia, estanques de alimentación por curso de agua, estanques de intercepción y estanques de derivación. En nuestra zona no tenemos estanques de tipo manantiales o alimentados por manantiales, ya que no existe lo que se llama las nacientes, o cuando el agua brota del suelo de manera constante y de un caudal determinado. Entonces, en estos casos, donde se da, por ejemplo, en la provincia de Misiones, que existen muchas nacientes, como se lo denomina allí, el estanque puede estar sobre la naciente, o sea, se construye sobre la naciente, el agua sale continuamente, hay una renovación constante del agua, o bien el estanque está a unos metros del estanque donde vamos a construir y por eso lo conduce hacia el estanque. Otro tipo de estanque que podemos tener, que sí se da en la provincia de Formosa y que se está implementando sobre todo en tiempos como este, que es de escasez de precipitaciones, es el tanque alimentado por agua de lluvia, o lo que se denomina la cosecha de agua superficial de los estanques. Más adelante vamos a ver de qué se trata, pero básicamente es poder conducir todo el agua de una superficie de captación o cuenca, que le podemos denominar, a un reservorio donde vamos a tener el agua suficiente para poder desarrollar la piscicultura. Después tenemos los estanques de alimentación por curso de agua, que en este caso si tenemos un río, un riacho, una laguna que corre, parte de ese agua se hace entrar al estanque y parte del agua sigue su curso natural, teniendo en cuenta las leyes que existen para la utilización de agua de correntía, sobre todo los cauces naturales. Después tenemos los estanques de intercepción, que son estanques donde lo que se hace es que si hay un cuerpo natural de agua, en desarrollo, sobre todo, se cierra una parte de ese estanque con un talud y se represa el agua. Y el excedente que correría de ese estanque sigue su curso natural. En el estanque de derivación se hace lo mismo que en la intercepción, solamente que parte del agua se deja entrar y parte del agua se sale. ¿Qué tipo de estanque podemos tener? Tenemos los denominados estanques sobrelevados, que son estanques sencillos teniendo como piso el nivel del suelo, estanques excavados, que en este caso se hace como lo dicen, se hace una excavación, o sea, el estanque está bajo el nivel del suelo, y un mixto, que podría ser la mitad enterrado, excavado y la mitad sobre la superficie. Antes de empezar con la construcción de su propiamente dicho, lo que tenemos que hacer es una planificación de todo. ¿Por qué es importante esto? Porque de la planificación vas a ver para qué queremos el estanque, que puede ser para el almacenamiento de agua, puede ser utilizado en la producción agropecuaria, o en la producción agrícola, o en la producción hortícola, ganadero, regular, que puede ser solamente para producción de peces, se utiliza como almacenamiento de agua,
o doble propósito que puede ser de riego y piscicultura. Este modelo se está implementando mucho en la provincia de Formosa, teniendo en cuenta las características del ambiente. También, una vez definido para qué queremos el estanque, tenemos que ver qué tipo de producción vamos a realizar. Podemos hacer una producción de autoconsumo, donde lo que producimos lo consumimos nosotros, mejorando nuestra calidad de vida, sobre todo incorporando proteínas de alto valor nutritivo, de tipo comercial, donde vamos a producir peces o cultivar peces, como se dice, hasta un tamaño determinado, según lo que tenemos estudio de mercado, o mixta, que sería un tipo de producción de autoconsumo con venta al exterior. ¿Qué tipo de piscicultura tenemos? Anteriormente, un estanque de autoconsumo que puede ser hasta 2.000 metros cuadrados, o un estanque tipo comercial donde tenemos varios estanques y tenemos una producción en cadena para poder comercializar peces a lo largo de todo el año. ¿Cuáles son las partes de un estanque? Primero que tenemos es el sistema de abastecimiento de agua, el asiento en el fondo o fondo del estanque, el sistema de abastecimiento de un monje y qué tal. Ahí podemos ver las imágenes de cómo sería un estanque con las partes que nos nombré anteriormente. En este caso, el abastecimiento de agua podemos ver que está por sobre el nivel del estanque, o sea que sería por gravedad. En la provincia de Formosa, en nuestra condición aquí no se da eso, donde la mayoría de las veces el estanque solamente se lo llena con bombeo, no existe una recirculación constante de agua como existe en otras provincias, que sería lo ideal. Pero a partir de la década del 90, en la provincia de Formosa se empezó a trabajar y a validar este tipo de modelos que se construyeron de otro lado, sobre todo de Brasil, por la experiencia que tienen ellos, se adaptó a un sistema de producción donde el agua no se renueva, pero sí tenemos en cuenta que manejando la densidad en la alimentación, el tiempo de cultivo, las condiciones del agua no son las adecuadas para producir peces. Ahí podemos ver otra imagen de cómo son los estanques. Tenemos en la imagen de arriba vemos que es un estanque de abastecimiento de agua por derivación, donde tenemos el cauce principal del agua, que puede ser un arroyo que corre, y parte del agua ingresa al estanque y tenemos la pieza o desagüe del estanque, que el excedente se retira. Después tenemos un corte horizontal del estanque, donde vemos que la entrada de agua está arriba, tenemos el desaguadero con el estanque y el dique. Fíjense que donde dice el dique tenemos un caño de agua que pasa por debajo. Eso debemos tener en cuenta a la hora de construir. Y lo vamos a ver más adelante, pero esto es importante, que cuando vayamos construyendo podamos colocar, según la topografía que tengamos del terreno, ese tipo de desagüe del estanque. Elección del terreno. No todos los terrenos son aptos para la producción. Podemos ver en la imagen de la izquierda un terreno plano con poca pendiente y apto, y en la imagen de la derecha vemos un terreno en el siguiente, tenemos una fuente de agua constante, un arroyo donde se puede hacer una alimentación por derivación, parte del agua ingresaría al estanque y parte del agua saldría, pero tenemos una topografía muy irregular. En este caso tenemos que desde la base del arroyito hasta donde está parada las personas que están mirando el ambiente, el lugar, perdón, del relevamiento, tenemos 6 metros de profundidad, por lo cual tendríamos un estanque de pocas dimensiones, con un talón muy grande, con una inversión muy grande, y una producción que no sería sustentable para efectuar la inversión que se va a realizar. En este caso sería solamente un estanque de autoconsumo, por lo cual sería baja la densidad de peces. Por eso podemos tener una de las condiciones y no la otra. Y vemos qué tipo de obra podemos realizar, teniendo en cuenta cuál es el fin y el objetivo principal. Como ven, le puse un cartel que sea apropiado y inapropiado como ejemplo. Otra característica principal, aparte de tener agua en cantidad y en calidad necesaria para poder realizar la piscicultura, que es lo que nos va a determinar las dimensiones del estanque que podemos tener, es el tipo de suelo con el cual vamos a trabajar. Podemos ver un caso del tipo de suelo de Formosa, donde tiene un alto contenido de arcilla, que son aptos para poder realizar la construcción. Como podemos ver, podemos trabajar en tierra colorada. En la tierra colorada lo que tiene mucho contenido de óxido de hierro, pero se comportan como una pseudo arcilla, que es bueno para la construcción. Vemos tierra
mezclado un poco de tosca, dependiendo de donde no pasen, donde exista más del 10% de piedra o tosca, como se denomina, se puede utilizar para la construcción. Y si existiera más de un 10% de piedra, no. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar la compactación, si bien podemos ver que solo está compactado, no es así porque las piedras dejan grandes espacios y se pueden infiltrar. Entonces, cuando vamos a un lugar a hacer un nivel de aumento, no sabemos qué tipo de suelo que nos vamos a encontrar si el productor no tiene hecho una obra. Entonces, lo principal que podemos hacer, que ya han visto que en la morfología, es hacer una calicata, hacer un pozo o hacer un barrenado. El barrenado por ahí es una práctica mucho más rápida para poder terminar la cultura del suelo, porque a medida que vamos haciendo el barrenado, podemos ir armando la textura del suelo, que es como vemos en este cuadrito, que es lo que nos va a determinar qué tipo de suelo es con su contenido de arena, arcilla y limo, para saber si es permeable, impermeable, si retiene agua, si no retiene agua, para poder trabajar. Nosotros estaríamos trabajando en el rango del suelo arcilloso o arcilloso arenoso, donde tenemos más del 25 a un 35% de arcilla. ¿Qué podemos hacer si no tenemos un terreno? Una de las prácticas es tomar una muestra de suelo, por lo menos de una pala de profundidad o 2 palas de profundidad, se mezcla todo ese suelo, ya saben cómo se hace eso, ya habrán visto en la ecología, se va mezclando, se divide en un cuarto y se lo coloca en un recipiente con agua. Se lo quita y se lo deja reposar por 24 horas. Después vemos que según la densidad de peso molecular de cada partícula se van a depositar en el recipiente que dejamos por estratos y podemos determinar que todo el 100% de la muestra que utilizamos, el porcentaje de arena, limo, arcilla. Si bien es una determinación práctica, no en laboratorio, nos sirve para determinar si es bueno o no bueno el suelo. Otra prueba que se hace, la prueba de campo de permeabilidad, que se hace un hoyo, un pozo en el suelo, aproximadamente 1 metro de profundidad, se lo llena con un borde de agua y se lo deja. Se repite este procedimiento por 24 horas, 24 a 48 horas, se los tapa para que no exista tanta pérdida de agua por evaporación o evapotranspiración, sobre todo por evaporación. Y a las 48 horas se saca el vegetal y se vuelve a ver cuánto fue el nivel de agua que quedó para determinar el poder de retención de agua que tiene ese tipo de suelo. Estas son determinaciones prácticas a campo, rápidas y sencillas, que no pueden utilizar. Después lo otro es utilizar las cartas de suelo si se quiere para la zona. Donde sabiendo qué tipo de suelo es, utilizamos esta tablita que habrán visto en la grafología. Y según teniendo en cuenta los porcentajes que tenemos arena, limo, arcilla y entrando, podemos ver en qué tipo de suelo nos encontramos para determinar la clase estructural y sabemos si nuestro suelo es apto o no para la construcción de la. ¿Para qué es importante esto? Para que no ocurra este caso, como se puede ver en la fotografía, se realizó una construcción de un reservorio de agua que era de doble propósito, riego y piscicultura. No existe retención de agua y como podemos ver el perfil del suelo es muy arenoso, no queda agua. Una inversión grande, el productor se decepcionó porque tuvo que pagar esta obra y no le sirve. ¿Por qué? Porque el suelo se hizo la construcción, pero se excavó más allá de la capa permeable, el impermeable que tiene el suelo, y hoy por hoy no queda agua. Entonces tiene un pozo que no le sirve para nada, simplemente para que los animales pasen. Esto es lo que deben evitar. Por eso debemos tener en cuenta que primero debemos determinar la textura y estructura del suelo y la permeabilidad que de profundidad se encuentra en la capa impermeable de dicho suelo. Otra foto de la misma imagen, como podemos ver, no refiere. ¿Cuál es la forma que pueden tener los estanques? Eso va a estar determinado por las condiciones topográficas del terreno. La característica que tenemos en la provincia de Formosa es que existen grandes áreas de tierra o de chacra que tienen muy poca pendiente, tienen menos de 2 o 3%, por lo cual se podría realizar un estanque más grande. ¿Cuál es el uso del estanque? Si vamos a hacer un ciclo completo, si va a ser para léminas, si va a ser para engorde, si va a ser para tratamiento, para qué etapa del cultivo va a ser, entonces nos va a determinar la densidad del cultivo, por el tamaño que vamos a tener del cultivo.
¿Qué nivel de explotación vamos a tener? Eso era el primer objetivo que tenemos que determinar anteriormente, que será para autoconsumo, será comercial o será mixto. ¿Qué recursos contamos nosotros para poder trabajar? Sobre todo qué recursos económicos para poder hacer un movimiento de suelo y poder realizar la obra, porque el poder de inversión más grande que tenemos inicialmente es el movimiento de suelo, y está caro, todo el día sube, y que tenga una forma regular. ¿Qué significa que tenga una forma regular? Una forma regular es que no sea redondo, que tenga un lugar donde podamos, una vez que pasamos la red, sobre todo en la tarea de cosecha, podamos juntar los peces y se lo pueda sacar. Una de las recomendaciones que suelo hacer cuando se va a hacer un estanque es que no realicen ningún tipo de isla, que es lindo a la vista, es un hermoso paisaje, pero a la hora de pasar la red no sabemos por dónde empezamos y por dónde terminamos. Vamos a estar corriendo los peces todo el tiempo en forma redonda hasta que algunos cambien. Entonces, se busca que sea o cuadrados o rectangulares, con su defecto, que tengan algún lugar un ángulo donde se pueda juntar los peces para poder realizar la cosecha, la biometría o el control de los peces. Una imagen de tipo y forma de los estanques. Tenemos el autoconsumo, tenemos estanques, como podemos ver en la parte superior en el medio, estanques revestidos con plástico, que vamos a ver qué se puede hacer. Estanques pequeños, como el de la derecha, y explotaciones más grandes, y es un centro y explotaciones de investigación, como podemos ver a la derecha, en la parte inferior. Este es el Centro de Desarrollo de la Agrícola que se encuentra en Corrientes, en la localidad Santa Ana, donde tengo varios estanques pequeños de 250, 350 y 500 metros cuadrados, donde se realizan ensayos de distintas características. Entonces, dependiendo de la finalidad de la que queremos nosotros en la producción, vemos la forma que podemos tener en nuestro estanque. Este es un reglamento de un productor que se hizo en la colonia de Alba, en la localidad de Colorado, que así era su estanque que tenía inicialmente. Este se llenaba solamente por precipitaciones, ya que estaba sobre elevado y no entraba agua. Como no contaba con electricidad, no tenía una bomba de agua para llenar. Entonces lo que se hizo es, se realizó un coronamiento sobre el estanque que ya tenía, y en la parte de atrás se cercó la tierra suficiente como para poder hacer ese coronamiento. Este es un estanque excavado, se pudo cavar hasta 2 metros de profundidad, donde se encontraba la capa impermeable que hacía la retención de agua. Y todo el agua que corre de la chacra, puede ser la foto que les estoy mostrando, pero una cuenca de 6 hectáreas, todo el agua caía sobre el reservorio de agua que hicimos nosotros. Entonces, con un movimiento de suelo que le sacamos la tierra para hacer el coronamiento de la obra o del estanque que él ya tenía, pudimos hacer 2 reservorios de agua. Y en este caso, el productor pasó de tener 0 litros de agua almacenada, que dependía solamente de las presentaciones, a tener 6.000 litros de agua o 6 millones de litros de agua acumulada para poder hacer tanto la fusión de peces como su inclusión de litros. Como se puede ver en la foto ahí, a unos metros tenía un invernáculo donde hacía horticultura intensiva, y de esta forma, con una bombita a explosión, un motorcito de explosión, garantizamos el suministro de agua para su producción de peces y su producción hortícola intensiva. Esta otra imagen de la foto que se hizo el estanque de cosecha de agua, podemos ver, está excavado y se almacena. Este es un modelo que se aplicó mucho y se aplica en la provincia de Formosa, sobre todo en zonas donde existen riachos de agua constante. Además debemos tener en cuenta que en la provincia de Formosa, en la época del año, existe, el agua está con alto contenido de sal, que no puede ser utilizada ni para la producción pecuaria ni agrícola. Por eso la UPCA, que es el organismo que controla la salinidad de agua, determina o saca partes semanales o mensuales de la salinidad del agua que puede ser utilizada, ¿no?, para regar. Como le decía, una vez nosotros vamos a ser como profesionales en el reglamento de un terreno, una de las características, no puede decir qué tipo de suelo podemos encontrar, es la vegetación que tiene. En este caso existía tipo un monte explotado, pero con mucha vegetación, y hay ciertas plantas que indican que existe buena retención de agua en el terreno, que no puede decir que puede ser. Se hizo un barrenado, se determinó que hasta 2,5 metros de profundidad no está la capa impermeable, entonces lo que nosotros hicimos es un estanque
que, digamos, a 2 metros de profundidad cosecha agua superficial. Como podemos ver, pasamos de esta imagen, de este tipo de vegetación, a esta obra, donde tenemos la cuenca de la chacra, que nos sirve para la cosecha de agua superficial, por toda la precipitación que caía en el agua en ese lugar, y vemos que alrededor tenemos cultivo de mandioca, de batata y de banana. Entonces el productor, en este caso, es un cultivo, un estanque excavado de cosecha de agua superficial, que le sirve tanto para la producción de peces como, ya te digo, para su producción agrícola. En lugares donde existen nacientes de agua, lo que primero, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si tenemos este tipo de abastecimiento de agua, es determinar el caudal de agua o la cantidad de agua que tenemos por litro por hora. Entonces, teniendo en cuenta esa medición de caudal y esa determinación, podemos saber qué tipo de obra vamos a hacer. Lo mismo pasa en la provincia, en este caso en particular, donde muchas veces vamos a poder ir a la casa de un productor, nos va a decir, no, acá yo tengo un pozo de agua que nunca se secó, que me da mucha agua, vamos a un estanque. Ahora, si nosotros ese pozo de agua le metemos a trabajar con una bomba de 4 o 5 horas, podemos ver determinar el caudal de agua de ese pozo y ver cómo se comporta, si se seca o no, porque en función de la cantidad de agua que tengamos y la disponibilidad del agua que tengamos, es la división eléctrica que queremos hacer. Después, como podemos ver, hay dos personas que lo que están haciendo conducieron todo el agua que existía de un arroyito, en este caso de una naciente, y tenemos un tacho, un balde graduado donde se determinó cuántos minutos tardó en llenarse el balde. Entonces, en función de eso, sabemos cuánto lo pasamos, después lo convertimos en una regla de simple ahora, lo pasamos ahora a 60 minutos y podemos determinar cuál es el caudal de agua que vamos a tener disponible para abastecer nuestro tanque. Una vez que determinamos cuál es el objetivo de la producción, si tenemos agua en cantidad, hicimos el análisis del suelo. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es la localización de la obra, la marcación del terreno, un relevamiento topográfico o nivelación, el movimiento del suelo, qué tipo de máquina vamos a utilizar, y las obras complementarias que tenemos que realizar. En cuanto a la ubicación, hoy por hoy existen muchas herramientas que nos pueden determinar la ubicación, podemos determinar la mejor ubicación de la obra, según un análisis con imágenes satelitales, donde existe un programa de uso libre, gratuito, como Google Earth, que si tenemos la ubicación, el punto GPS de ese terreno, podemos determinar las pendientes que tienen para poder saber dónde vamos a ubicar la obra. Lo que siempre se pide es que esté lo más cercano a la casa del cuidador o del mismo productor, para evitar sobre todo el robo de los peces. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que si lo tenemos muy alejado y los vecinos, gente que vive a nuestro alrededor, se entera que podemos tener peces, lo más probable es que nos van a pescar o en su defecto hacen una red y nos roban la producción. Entonces siempre se pide que esté lo más cercano posible de las casas. También nos sirve que cuando vamos a trabajar con un productor que no conocemos el lote, y si él tiene un punto GPS, un waypoint determinado, lo cargamos en el Google, podemos ver y a la hora de ir a hacer el relevamiento del terreno, vamos a ver una imagen más amplia de lo que tiene. O vamos a ir preconociendo el terreno para realizar la confirmación después de un relevamiento en el lugar para saber cómo estamos parados ante la situación de la zona, para saber cómo determinar la cuenca y qué tipo de obra podemos realizar. Esta imagen corresponde a la imagen satelital Google, corresponde a la fotografía anterior, y yo les decía que inicialmente el productor tenía este tipo de obra, donde no se llenaba nunca el estanque. Fíjense que tenía un área muy grande, una fuente muy grande de captación de agua que era desperdiciada porque corría todo superficialmente, y cuando finalizó la obra quedó de esta manera. Entonces acá sí se aprecia mejor lo que yo les estaba comentando. Tenemos en la parte derecha e izquierda tenemos el tanque de cosecha de agua superficial, y más a la derecha tenemos el tanque donde se realiza el cultivo de peces. Fíjense que está pegado a su casa. Entonces, con una bombita, con una bomba, se llena, se traspasa el agua del tanque de cosecha superficial al tanque de peces y duplicamos el almacenamiento de agua de esta forma.
con una sola obra y un solo modelo. Este es otro modelito, de la misma forma, fíjense en la imagen superior, entre medio de los dos árboles, en una zona baja, donde no se acumulaba agua, lo que nos decía que el suelo era bueno, se realizó, en la imagen de abajo podemos ver que se realizó el tanque de cosecha, o captura de cosecha, es mejor dicho, de agua superficial, y arriba, lo que está más celeste, es un colorcito más oscuro, es el lugar donde se realiza la construcción para el estanque de piscicultura. Fíjense que es como una forma ovalada, pero tiene un ángulo recto, que es donde se realizó el talud, para poder pasar la red y cosechar. Y este tanque lo que tiene en particular, que es como es sobre elevado, donde estamos realizando los peces, tiene un sistema de vaciamiento y se denomina moja, entonces en caso de realizar cosecha o un tipo de actividad que requiera la renovación de agua, no se pierde el agua que se saca, sino que se lo vaciaría al tanque de cosecha de agua superficial. Como les decía, determinamos el lugar donde vamos a construir. Lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo de marcación y nivelación de la obra que vamos a hacer. Para eso existen muchos tipos de instrumental que se puede utilizar. Esto no es más que lo que realizan, como ejemplo de instrumentos, lo que realizan los albañiles con la manguera cuando determinan el nivel de la construcción, lo habrán visto o no, depende de su experiencia, que pues marcan, determinan el nivel del piso por medio de manguera con el nivel del agua. Después podemos utilizar un nivel óptico, utilizar un teodolito, que aparte de determinar la superficie en forma horizontal, se puede hacer un nivelamiento en forma vertical. Hoy lo que existe en la agrimensura es lo que se llama la estación total. Es un sistema computarizado por medio de un sensor, donde nosotros apoyamos el receptor y se va realizando la carga de datos en una mini computadora que tiene la estación central. Después uno arroja los datos, se trabaja en un software y se determina software y se determina la nivelación del. Pero con un nivel óptico se puede realizar el mismo trabajo. Entonces lo que hacemos es, nos colocamos en una superficie, en un punto de donde vamos a realizar la obra, cosa que tengamos una visión periférica de todo el lote donde vamos a trabajar y hacemos relevado. Para ello tenemos que cargar los datos en una planilla, que yo lo voy a anexar después del material que lo vamos a pasar para que tenga el estudio como referencia, una planilla de relevamiento tanto del productor como del lote. Con nosotros trabajamos con dos tipos de mediciones. En este caso podemos determinar tanto la cota o la diferencia de nivel que tenemos en el punto de referencia, así como la distancia que existe desde donde está la estación o el nivel al lugar donde encontramos nosotros. Y eso nos determina, es importante a la hora de determinar dónde vamos a comenzar a cargar, cuánto vamos a hacer de esta luz y cuál sería la pendiente del suelo para saber dónde colocaríamos el sistema de desabote y el sistema de abastecimiento. Como una vez que tenemos el reglamento del suelo, el altimétrico, tenemos que saber con qué tipo de máquinas vamos a trabajar y cómo vamos. Si vamos, también de eso va a depender de la máquina, el tipo de obra que vamos a realizar, si vamos a hacer un estanque elevado o excavado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que tanto para cualquier tipo de obra, la forma, el talud que va a proteger el agua, tiene que ser de forma trapezoidal, no redondeada. ¿Por qué no redondeada? Porque al ser redondeada, el agua de las precipitaciones va a caer y se va a dispersar o se va a retraer, porque es la erosión del talud. Entonces tiene que ser de forma trapezoidal. Aparte de forma trapezoidal, vamos a ver más adelante que podemos determinar cuántos metros cúbicos vamos a utilizar para la construcción de esto. Como le dije hoy, tiene que ser una forma geométrica lo más regular, porque que tengan en algún lugar un ángulo para poder trabajar. Lo que se dice en cuanto a la construcción del estanque, que tanto el borde interno como el borde externo tiene que tener una pendiente en el borde interno de 3 a 1. ¿Eso qué significa? Que debe ser más suave en el lado de adentro, o sea, 3 a 1 significa que con cada metro de altura tiene que tener 3 metros de base. Tanto la parte externa de 2 a 1, por cada metro de altura tiene que tener 2 metros de base. Eso es lo que nos va a hacer es una forma más suavizada hacia adentro, donde el agua, cuando se mueva por
el oleaje que va a producir el viento no vaya desmoronando o erosionando lo que es la pared y nuestro calor. Y el borde externo, como no tiene contacto con el agua, puede ser en forma de. Ahí podemos ver la fórmula matemática que vamos, o geométrica que vamos a utilizar para determinar la sección del pellet. Fíjense que tenemos la base mayor, que es B, la base menor, que es la corona, o la parte superior del estanque, que es B menor, de chica, H la altura, y la fórmula matemática que vamos a utilizar para determinar la sección del talud, que es muy importante, porque el metro cúbico de suelo que vamos a determinar es la sección de base mayor más base menor por altura sobre 2. Esto nos va a dar los metros cuadrados que tiene la sección de nuestro estanque. Y ya se van a dar cuenta porque es importante. En cuanto al sistema de abastecimiento de agua, debemos tener en cuenta que nosotros debemos manejar la cantidad de agua que va a entrar al estanque y no que el agua ingrese en la cantidad líquida. Por eso cuando hablamos anteriormente del sistema de clasificación de los tanques según el abastecimiento de agua, los tanques de intersección no son recomendables para la producción porque el agua entra continuamente y se produce un lavado del estanque. Es decir, que nosotros queremos que se produzca, vaya la redundancia, una producción de alimentos naturales de estanques, tanto fitoplancton y zooplancton, que con un lavado constante del estanque eso no se va a poder hacer. Por eso nosotros tenemos que manejar la cantidad de agua que va a entrar, que va a salir del estanque, según lo que nosotros necesitemos en el momento que necesitemos. Bueno, un poquito de lo que ya más adelante, dependiendo del tipo de estanque, la alimentación puede ser por gravedad, se puede hacer por bombeo, y también debemos tener en cuenta qué tipo de fuente de origen de agua tenemos, porque tiene ciertas características del agua. Por ejemplo, podemos tener agua de manantiales, de nacientes, arroyos, ríos, riachos, represas o perforación. Una fotografía de lo que es una naciente o un manantial y un río, un riacho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando el agua es proveniente de una naciente, de un río, de una naciente o de un pozo perforado, como lo vemos acá? Que el agua va a salir fría y sale con muy bajo contenido de oxígeno. Si esa agua entraría al estanque, estaría, por llamarlo de una manera, disminuyendo la calidad óptima para la producción de peces. Entonces lo que tenemos que hacer es que el agua corra unos metros, por un canal a cielo abierto puede ser, donde en ese trayecto que el agua se va a desplazar, va a aumentar la temperatura y si es posible que tenga tipo una cascada o piedra, o que en el ingreso del agua al estanque se produzca sobre una piedra, cosa que las partículas de agua cuando caen sea en forma de lluvia y se rompan, y ahí se va a producir el intercambio gaseoso, vamos a estar incorporando agua de calidad, con la temperatura adecuada y con el contenido de oxígeno que nosotros queremos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el agua, una vez cuando se va tomando el pH, debemos tener un tipo de filtro. Ya lo vamos a ver más adelante, pero debemos tener en cuenta que el agua que va a ingresar al tanque sea de buena calidad y que tengamos la disponibilidad suficiente. Si vamos a hacer una construcción como la que se realiza en la provincia, tenemos que tener en cuenta que nuestro reservorio de agua tiene que ser por lo menos 2 veces superior al tamaño del estanque. Entonces, cosa que si tengamos que realizar un lavado rápido del estanque por algún tipo de problema, tengamos el agua disponible para poder trabajar. O si tenemos un riacho al costado de nuestro estanque, o cerca de nuestro estanque, habría que ver. Pero eso más o menos es la relación que tenemos. Esto es lo que hablamos hoy sobre una fuente de agua como puede ser nuestro estanque. Por corriente se puede llenar por lluvia, por superficie, por derivación, por alimentación natural, por intersección. Eso ya lo mismo. Como le decía, si vamos a tomar agua de una fuente natural de un estanque, la idea principal que debemos tener es realizar un buen filtrado. Porque es importante esto. Nosotros vamos a tener nuestra producción de peces según una necesidad determinada en nuestro estanque. Nosotros hacemos entrar agua sin ningún tipo de filtro, vamos a estar incorporando la vida y los peces y el microorganismos que se producen en ese estanque. Vamos a estar incorporando más peces que si vamos a hacer una alimentación a base de una suplementación completa con alimentos balanceados, vamos a estar alimentando fauna natural y piscícola, así como la de nuestros peces. Lo más probable es que
no alcance el alimento y no lleguemos al objetivo que nosotros tenemos que es el valor de peso final. Por lo tanto, debemos realizar un tipo de filtro. Uno sencillo es agarrar un caño de alimentación de 100, 110, como se dice, se le coloca una o dos medias finas, y por encima de eso se le coloca una tela mujer, de manera que puedas filtrar todos los huevos y larvas de otros peces que disminuyendo su ingreso, el ingreso mínimo al agua para poder controlar la cantidad de peces que hay en el. Y también vemos en la otra foto, la de la derecha, que es un sistema donde tiene un tanque de 200 litros, donde está cargado con grava de piedra y arena de distintos grosor, y la mitad de ese tacho está perforado. Entonces, ese tipo de filtro está cumpliendo dos funciones. Por un lado, la función filtro propiamente dicha, que es más efectivo que el otro, y por otro lado, la incorporación de agua de cantidad y en calidad, porque el agua que pasa por los agujeros que tiene ese tanque se rompen partículas en una lluvia, se realiza el intercambio gaseoso y estamos incorporando agua con mayor contenido de oxígeno que es lo que buscamos. ¿Qué tipo de máquina podemos utilizar para la construcción del tanque? Muchas veces la máquina, el tipo de máquina que podemos utilizar va a depender de la disponibilidad de la máquina que se está haciendo y de la topografía del terreno. Una máquina que se trabaja en forma rápida, que da muchos resultados, es como podemos ver en la fotografía izquierda superior, es la máquina de pala de arrastre, en tándem sobre todo, donde cada pala, dependiendo del tamaño que cargue cada uno, va cargando la tierra y va haciendo un trabajo sólido. La topadora realiza un trabajo parecido a la pala de arrastre, pero es muy lenta. Y la mayoría de las veces los contratistas te cobran por hora, entonces, dependiendo de los recursos económicos que tengamos nosotros, nos va a salir más largo, más caro a la retención. Después tenemos una retroexcavadora chica, que dependiendo del lugar donde está y el tamaño del estanque se puede utilizar, pero digamos no es tan eficiente. Vemos la fotografía en medio donde estoy trabajando una retroexcavadora grande y una retroexcavadora chica, que todo depende del tipo, de la cantidad de recursos económicos que tengamos nosotros, se lo puede utilizar en combinación. En algunos casos se suele traer tierra para sellar el estanque de otros lugares, porque es muy pedregoso y se quiere construir porque dan las condiciones de agua. Como les repito, todo depende de la cantidad de fondo o capital que tengamos nosotros para trabajar. Y otra máquina que funciona bien, realiza un trabajo rápido, una buena compactación, así como la pala arrastre, es la retroexcavadora grande, como podemos ver en la fotografía derecha en la parte inferior, donde esta máquina, aparte de hacer un movimiento de suelo, produce una compactación del talud también que vamos avanzando. Porque cuando vamos construyendo el talud perimetral de piscicultura, no solamente se tiene que tirar la tierra, sino que se debe ir compactando por capas de 20 o 25 centímetros, de manera que se realice una buena compactación y después no existan problemas de infiltración y pérdida. El sistema de desagote del estanque tiene la función de sacar el agua del estanque, la redundancia, pero debemos tener en cuenta que para poder realizar esta construcción, este tipo de desagote del estanque, lo primero que tenemos que hacer es ir colocando el caño de desagote, el cual se coloca en la parte inferior o por debajo del nivel del fondo, de manera que nosotros lo que hagamos es desagotar, se pone todo el agua correspondiente que existe en ese. Por ello, muchas veces lo que se hace es, antes de empezar a rellenar el talud, se hace una zanja, se coloca un estanque, se lo va tapando con tierra, y a medida que avanza el talud, se va rellenando sobre el mismo. Debemos tener en cuenta que poner la cantidad necesaria de caños, los metros necesarios de caños y el diámetro en función del estanque que vamos a construir para que su vacío se pueda realizar en 24 horas. No nos quedemos cortos con caños para que después no podamos realizar el desagotamiento. Hay varios tipos de desagote que se pueden hacer por el tipo de estanque. El más fácil es el sifón sobre el talud, donde si tenemos un estanque donde no se puso el caño de desagote, lo que se hace es con manguera, en este caso, puede ser manguera corrugada, sobre todo, pero se puede hacer flexible, se utiliza la vacía por un sistema sifón.
En la válvula puede estar otro sistema en una válvula por fuera del tanque y otro monje y otro sistema de desagote, perdón, mejor dicho, ese sistema de monje. Puede ser interno, puede ser externo. Lo que yo le decía, una de las tareas principales que tenemos que hacer es primero, antes de empezar la construcción, es eliminar toda la capa vegetativa, toda la capa superficial del suelo que tenga materia orgánica para poder después empezar a rellenar cargar con tierra, y se produce un sellado de la tierra con tierra para que no se produzcan infiltraciones. Si nosotros dejamos un poco de materia vegetal, con el tiempo eso se va a podrir, en pocas palabras, y por allí el agua puede infiltrar. Como vemos en la fotografía, acá lo primero que hizo la máquina es acondicionó el terreno para poder colocar el pequeño zagote y a medida que se avanzaba, se iba colocando tierra y se iba compactando la tierra sobre el campo. Puede ser a mano, como se ve en una fotografía, donde depende del tamaño del estanque, o con máquina como ven en fotografías central en la parte inferior. Como le dije anteriormente, uno de los sistemas de zagote que existe de vaciado los estanques es el monje, que puede ser interno como externo. Y esta fotografía solamente para mostrarles la secuencia de cómo se va construyendo un monje interno. Este tanque tenía 3.000 metros cuadrados, puede ser un estanque de grandes dimensiones. Y cómo se va construyendo un monje a medida para poder tener un buen vaciado. Fíjense que el caño está por debajo del nivel del suelo y el constructor hace una base, coloca el caño y empieza a levantar el monje a partir del caño. Siempre el caño está en la parte inferior. Vemos que lo va levantando, lo va levantando, va haciendo un rebote o una impermeabilización tanto interna como externa del mismo, hasta llegar a la altura deseada. Otra forma de hacer un monje es un monje externo, donde puede ser de mampostería, o donde puede ser de caño, y lo que se hace es colocar caños con T, en este caso, donde nos va a determinar la altura del agua que nosotros queremos que salga. Pero fíjense que siempre el caño de esa gota está en la parte inferior. Eso es importante porque el agua de menor calidad se va a encontrar en la parte inferior del agua y ese es el agua que nosotros tenemos que sacar. Pues si se realiza una renovación constante, en caso que viera las condiciones de topografía, que el agua entra por gravedad y puede salir, un estanque normalmente se renueva un 10% máximo por día. Teniendo esa cantidad de renovación del agua, nos garantizamos una buena calidad para el cultivo que vamos a realizar. Ahí lo que estoy mostrando son distintos sistemas de desagote o monjes, como les decía. Tenemos el interno, que es mampostería, de tablita, un externo recubierto con mampostería, un externo de plástico. Pero todo siempre debemos tener en cuenta que el agua que se saca es el agua del fondo. Simplemente para ver que, según los recursos que tenga el productor, se realizan distintos tipos de. Lo que sí es recomendable que se haga el sistema de abastecimiento, cosa que se dificulte el acceso al mismo para su vaciado, porque podemos ver que en la parte superior, en la cooperativa del medio, tenemos un sistema de desagote de agua al lado de un camino. Y siempre puede existir gente de mala vida que venga, nos rompa el monje, nos vacíe, ya sea para hacer daño o para realizar un robo y extracción de los peces que estamos cultivando. Entonces eso debemos tener en cuenta dónde vamos a hacer el sistema de desagote. Eso viene, como decía anteriormente, que los monjes tienen que estar construidos lo más cercano posible a la casa del ciudadano, el estanque entonces. Una vez que realizamos el estanque, debemos tener en cuenta que se llama la requisición de obras complementarias. Para que sirve nuestra obra complementaria para garantizar que nuestro estanque dure más tiempo, por lo menos 15 años, porque la inversión inicial es muy grande. Entonces, una de las cosas que se realiza son los llamados canales de derivación y el alambrado perimetral. Los canales de derivación, en lugar donde la topografía tiene muchas pendientes, lo que hace es evitar que agua proveniente tanto de la casa, de los cultivos, ingresen directamente al estanque. ¿Por qué esto? Porque puede existir, si existiera un cultivo cercano al estanque, la fertilización o la aplicación de algún producto fitosanitario al cultivo puede ingresar ese agua al estanque, perjudicando nuestra producción de la especie y hasta bajando. Hay que tener en cuenta que
hasta un exceso de ingreso de nutrientes o fertilizantes al estanque no puede perjudicar. Y si tuviésemos una casa, todo el agua de deriva que puede ser arrastrado por las precipitaciones, porque corra hacia el estanque, ya sea de higiene personal, de la limpieza de la casa, el detergente para lavar los platos de la lavandina, el aceite que puede caer de una máquina agrícola, de combustible que ingresa en el estanque, no puede matar los peces. Entonces debemos evitar que todo ese ingreso de esa agua no deseada se produzca en el estanque. Y un alambrado perimetral es porque los animales se van a acostumbrar a que existe agua, van a entrar y van a salir de nuestro tanque y no pueden erosionar nuestro talud, no pueden romper. Entonces, evitemos ese tipo, por lo menos los, los animales de granja que ingresen al estanque para que no nos perjudiquen y no nos rompan. Otra obra que se tiene que realizar para que nuestro tanque dure más tiempo es el empastado. Es la plantación de pasto en el talud, donde vamos a hacer. Aparte del empastado, que puede ser por mata, por panes, en la corona, y en el lateral puede ser por una reproducción agámica o vegetativa, como se puede colocar pasto de elefante, pasto camerún, que tienen otra función. Aparte de servir como sostén de nuestro talud, si estuviésemos cultivando especies vegetales, lo cortamos y le damos como alimento a los peces. Entonces cumpliría una doble función de protección y de salud y de alimentación para los peces. También se colocan lo que se denominan tubos flexibles o tubos sobredrenados. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer en este caso es evitar que por una lluvia mayor a 100 milímetros se produzca el rebalse o el desborde en el estanque. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es se coloca a unos 20 centímetros de la corona del estanque unos caños de desagote del mismo tamaño que utilizamos en la base interior, en el sistema de vaciado del estanque, para que el agua llegue ahí y escurra. Porque si se llegara a sobrellenar el estanque y escurrir el agua, puede ser que primero no va a romper la pared del estanque, y en segundo lugar los peces se pueden escapar. Entonces debemos evitar eso. Dependiendo del tamaño del estanque, es la cantidad de caños posible que vamos a colocar o de sobrellenar. Este es un estanque de producción en escala comercial. Se abastece por agua por correntía superficial, o sea, el agua está en una naciente por gravedad y se abastece. Aparte de realizar la construcción del estanque con la máquina que vamos a tener, la idea es que quede algo lindo, que no quede una obra fea, monstruosa, que luego vaya y aqueje. Entonces, como podemos ver en esta fotografía, este fue el inicio de la obra, que está haciendo la limpieza del terreno superficial, eliminando la materia orgánica del estanque para poder cargar y cortar el cañizador. Pasamos de esto inicial a esta obra terminada, donde parece que el estanque siempre estuvo y es algo vistoso y es algo que, aparte de sirve para la producción de peces, también se puede servir como atractivo. Una de las alternativas que me comenté anteriormente que se puede hacer en cuanto al destino final de la piscicultura es el turismo o lo que se denomina el ecoturismo, donde en algunos lugares existen establecimientos que se llaman pesquipague. Vos pagas una entrada, te vas con tu caña, pescas, y lo que vos sacás es lo que vos pagas por kilo y lo llevas a comer. Entonces debemos buscarle por ese lado el hecho de que podamos explotarlo por el lado turístico. También otra cosa que debemos tener en cuenta cuando hacemos la planificación es que pensar en una posición a futuro. Cuando vamos a realizar el primer estanque, no interfiera el desarrollo de la construcción de mayores. Entonces a veces el mejor lugar sería en medio del lote, pero tenemos que hacer el correr en un costado y tener en cuenta que la planificación después nos va a permitir aprovechar ese lote. Bueno, eso es en cuanto a construcción de estanque. Nosotros le vamos a pasar un material de una recopilación que se hizo de varios autores sobre el tema de construcción de estanque en PDF, junto con esta grabación para que ustedes tengan disponible para poder, ¿cómo se llama?
conocer más esta cosa. Si tienen, entonces más sobre el tema. Si tienen dudas o algún tipo de inquietudes, estamos a su disposición. Nos pueden escribir por, por email o por WhatsApp. Nosotros les vamos a ir ayudando a que puedan tener un poquito de sobre. Muchas gracias.